Antes de iniciar, quiero enviar un saludo fraterno a la iglesia reformada en Shelbyville, Tennessee, Beth Church Shalom, y a todos los que nos ven en los podcasts a través de el canal de Belén La Radio FM. Y el día de hoy quiero exponer el tema, el coro angelical. Y quiero iniciar diciendo que la creación de Dios es mucho más que la suma de todas aquellas cosas que conocemos, tales como las plantas, los animales o los seres humanos, sino que además tenemos la tierra, el agua, el aire y toda una serie de cuerpos celestes que se encuentran más allá de nuestra comprensión común. Pues existen elementos en el universo que ni siquiera nosotros sabemos cómo funcionan, ni los expertos aún. Ahora bien, si lo visible es glorioso porque el Creador lo hizo todo para su gloria, y a pesar de la caída que puso al universo visible y parte del invisible bajo maldición, la pregunta que frecuentemente nos hacemos es, ¿cómo será aquella parte de la creación que no es visible y que la Biblia nos describe con una serie de símbolos tales como una ciudad de oro, muros de piedras preciosas y un piso de cristal? Sin lugar a dudas, la belleza de estos elementos no visibles permanecen ocultos para los seres humanos, aunque su propósito de existencia ha sido revelado a los creyentes a través de la palabra de Dios. De tal manera que, aunque no podamos deleitarnos en la belleza, de seguro sí podemos o podremos animarnos en su propósito de existencia, que no es otro distinto de manifestar la gloria de quien es Rey de Reyes y Señor de Señores. Dentro de esta creación elevada que habita en la presencia santa del Dios vivo, se encuentran unos seres descritos en la Biblia como aquellos que no cesan de dar gloria, honra y alabanza al que vive para siempre, a través de un coro de estas huestes que disfrutan de la presencia de Dios y cuyo único objetivo de su existencia es adorar al Rey. Hoy deseo que nos ocupemos de esto, de lo que habíamos hablado, del coro angelical, que adora al Señor en su santidad. Pero no quiero que pensemos en esta exposición solo en términos de curiosidad, porque es la tendencia, ay, ¿cómo será aquello? ¿Qué nos dice la Biblia? No, información simple, no quiero que pensemos en eso, sino que veamos el propósito de esta adoración que recibe Dios y qué relación tiene eso con nuestra salvación. Entonces, teniendo eso en mente, quiero pedirles o invitarles que abran sus Biblias en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 14. Apocalipsis, capítulo 5, versículos 11 al 14. Dice, voy a leer en Reina Valera. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ello hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. En este corto pasaje del Apocalipsis nos presenta en muy breve espacio una serie de verdades sobre los ángeles del Señor que nos permiten relacionarlos con su función como ministros adoradores.
Pero tal actividad no puede ser desprendida de la obra creativa de Dios, ni mucho menos de la obra salvadora de Cristo. De tal manera que siempre que en la Biblia aparecen estos seres, es para actuar como mensajeros del Señor para aquellos que son herederos de la salvación. Es por eso que las Escrituras no pretenden que hagamos largos tratados sobre la función de los ángeles, sino que siempre los consideremos con relación a Dios primeramente y luego partiendo de esa realidad en relación con los que hemos sido salvados. Pero es cierto que no podemos detenernos en todos los aspectos que nos permiten describir a los ángeles, sino que únicamente nos ocuparemos de estos como criaturas que adoran al Señor por su santidad y demás atributos, habiendo salvado al pueblo en Jesucristo. Cristo salva a su pueblo, los ángeles le adoran por la salvación. Por tal razón, vamos en primer lugar a ocuparnos de los ángeles que adoran al Señor frente al trono. Luego vamos a ver la razón por la cual adoran y luego vamos a ver cómo ángeles y la creación redimida adora totalmente a Dios. Nuestro primer aspecto que vamos a tocar hoy es el coro angelical, los atributos de este coro y el número en los cielos. Mire, observe que en el versículo 11 el apóstol Juan empieza diciendo, y miré y oí. Es decir, tuvo una experiencia dada por Dios, únicamente para él como apóstol del Señor, en donde él escucha la voz de muchos ángeles alrededor del trono y los seres vivientes y los ancianos, y su número era millones de millones. Cuando uno empieza a mirar el texto de Apocalipsis capítulo 5, se da cuenta que es una sola sección con el capítulo 4. Y nota que en primer lugar hay un círculo que es exclusivo del Dios Todopoderoso, donde está el trono. Usted lo puede leer en su casa, el capítulo 4, dice que el trono tenía unas características, los describen con las piedras, con un arco iris, como la esmeralda, en fin. Es una visión maravillosa y dentro de ese círculo hay unos serafines, seres vivientes que le dan gloria, honor y honra al Señor. Ese es el primer círculo, pero luego vamos viendo otros círculos de adoración donde están los ángeles y finalmente están unos ángeles y los 24 ancianos. Ahora, yo estoy hablando de ángeles, pero muchas veces como que tiendo a olvidar que la visión común que tiene el hombre acerca de los ángeles es de una especie de seres con rostros casi femeninos, con alas de aves y largas túnicas que se paran al lado de las camas para que los niños no tengan pesadillas. Casi siempre nos enseñaron eso y había dibujos grandes de ángeles allí con rizos de oro, en fin. Otros se imaginan a los ángeles como una especie de niños muy tiernos, como la imagen de Cupido, tiernos, traviesos, que tocan arpas de oro y a veces otras arpas de color blanco con alitas pequeñas que van saltando entre nubes algodonadas y entre risas y cánticos alegran el corazón de un Dios que es un anciano alegre y se deleita en aquella clase de canciones clásicas. Esta visión de los ángeles, escúchelo bien, es una visión pagana, más propia de la mitología greco-romana que lo que la Biblia enseña sobre los ángeles. Es una visión supersticiosa. La Biblia nos enseña que los ángeles o los describe como espíritus y cuando por alguna razón Dios los hace materializarse, los describe como varones vestidos con ropas blancas y resplandecientes que están dotados de poder y que cumplen misiones para el Señor, incluso misiones en donde simultáneamente se ejecutan juicios y se salvan a los hombres. Piense en Sodoma y Gomorra. La ciudad es destruida por Dios, pero estos ángeles son los encargados de sacar a Lot, a su mujer y a sus hijas de aquel lugar. Entonces, siempre que hay revelaciones angélicas en la Escritura, están relacionadas de alguna manera
con la redención y en otras ocasiones con el juicio, pero nunca hay revelaciones curiosas, es decir, Señor, yo quiero conocer los ángeles, entonces Dios le manda a uno. No, eso no ocurre de esa manera porque Dios no opera así. Pero también la Biblia nos dice que todos los seres que habitan en los cielos no son iguales. De hecho, así como los hombres no somos iguales, somos diferentes los unos de los otros, los ángeles tampoco son una especie o una serie de criaturas producidas de manera automática y en serie. Yo creo que muchos tienen la imagen de los ángeles como los ejércitos de Star Wars, de los clones, que son todos blancos y uniformes y todos marchan sin ningún tipo de reflexión sobre lo que puede o no puede ocurrir. No. Hay ángeles que son, por lo que vemos, guerreros, otros realizan labores de mensajeros, otros de guardianes, pero los denominados serafines y querubines, al parecer, su primera gran labor es la de adorar a Dios en su santidad. Y este es un tema que va a estar a lo largo de toda esta exposición. La santidad de Dios expresada o testificada por este coro celestial. Miren, el capítulo 4 de Apocalipsis, encontramos en el capítulo antes una descripción maravillosa de los seres vivientes que aparecen en el versículo 11. 4:11 dice: y delante del trono, atentos, había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. El símbolo utilizado en esta parte es poderoso porque nos lleva a algunas reflexiones que no podemos dejar de realizar. Por ejemplo, el por qué tiene tantos ojos. Es un símbolo. Recuerden, es un símbolo. Ni siquiera se puede representar gráficamente. Lo vio Juan y lo describió, pero nosotros no tenemos cómo representar ese símbolo hoy en día. Pero ¿qué nos da a entender el libro? También el libro del profeta Isaías en el capítulo 6, usted lo puede comparar, nos da una descripción de estos seres y se menciona, dicen que ellos tienen 6 alas, igual que así, pero nos agrega que con 2 cubren sus rostros, con 2 vuelan y con el otro par cubren sus pies. R.C. Sproul, en el libro Realidades Espirituales, dice que los ojos por delante y por detrás son para nunca perder de vista al Señor a quien adoran. Es decir, para tener en todo momento una visión beatífica del Santo, Santo, Santo. Cuando digo visión beatífica, es una expresión para referirse a la visión de la gloria de Dios en un nivel que hoy en día nosotros no tenemos y no gozamos. Eso explicaría el hecho de que aunque los seres vivientes se cubren el rostro, se tapan la cara, nunca dejan de ver a Dios. Creo que en el libro de Ezequiel habla de estos seres y las ruedas que están allí, y dice que cuando se mueven, las ruedas ellos se mueven, pero los seres nunca dejan de ver a Dios. Siempre están con la mirada puesta hacia el Señor en esa dirección. Nuevamente, Sproul cita a Jonathan Edwards diciendo sobre esta afirmación que de esta forma como los seres vivientes están siempre en la presencia de Dios y disfrutan de la presencia de Dios, de la misma manera, cuando nosotros seamos glorificados, vamos a gozar de la presencia inmediata de Dios. Es decir, vivir delante de Él con la percepción completa de que estamos viviendo en esa presencia. Será el cumplimiento total de lo que hoy en día conocen como Corán Deo, el vivir en la presencia de Dios. Sí. Pero el aspecto de estos seres también nos permite inferir, tomando como base sus apariciones en la Escritura, el objetivo de su existencia, la razón de su creación, la cual no es otra
que adorar a Dios por lo que Él es. Adorar a Dios por lo que Él es. Algunos teólogos se han atrevido a decir que se alaba a Dios por lo que Él hace y se adora a Dios por lo que Él es. Es decir, que se alaba a Dios por sus obras de creación, providencia y redención, pero se adora por su santidad, misericordia, gracia y demás atributos, por su santidad. Eso se escucha bastante bien, pero lo cierto es que desde la Escritura muchas veces es imposible separar lo que Dios es de lo que Dios hace, porque así se nos revela en la Escritura. Sabemos que Él es santo porque con relación a la salvación Él nos hace santos, pero sabemos que Él es justo porque su justicia nos es imputada en Jesucristo. Sabemos todo eso, pero muchas veces para nosotros es imposible tratar de mirar a Dios como algo separado de la redención. Sí, hay momentos en que parece que Dios nos da un sorbo de lo que Él es, pero generalmente tenemos que tenerlo asociado con su preciosa obra. Bien, quiero pedirle que guarde todo eso en su mente, en su corazón, mientras pasamos al segundo punto, que tiene que ver con el coro angelical, y ampliamos esta razón de la alabanza y adoración al Rey. Nuevamente regresemos al texto, pero ahora a los versículos 12 y 13, que dicen que estos ángeles decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Miren, estos ángeles, habíamos visto, se cuentan en millones de millones. Me gustan más otras traducciones que dicen miriadas de miriadas. Es decir, un número que nosotros jamás podríamos imaginar. Una multitud incontable de estas huestes poderosas que adoran y glorifican al Dios Todopoderoso. Y estas huestes adoran al Cordero por la salvación que ha dado. Y llama la atención que habla de 7 o a través de 7 sustantivos se expresan cualidades, atributos del Cordero. Algunos dicen que los primeros son atributos objetivos, es decir, poder, riqueza, sabiduría y fortaleza, y que los últimos 3 son atributos subjetivos, honra, gloria y alabanza, es decir, unos que están en Él y otros que el pueblo creado por Él otorga a Dios o da como una alabanza libre de un corazón que ha sido bendecido por Dios, es decir, honra, gloria y alabanza. El pueblo siempre es susceptible de darle más a Dios, mientras que Dios no puede ser más de lo que ya es, porque Él es todopoderoso, santo, bueno, en fin, todo esto que Dios es, lo es en términos superlativos. Yo hace algunos años tuve la oportunidad de exponer en más de una ocasión el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, y en ese capítulo 4 me llamaba la atención en relación con este que estamos viendo ahora, el 5 del 11 en adelante, que aparece solo en el capítulo 4 14 veces la palabra trono en singular o plural tronos, siempre aparece, y en esa parte vemos que Dios tiene el dominio sobre todo el universo, principalmente sobre la tierra. Sí, en los cielos se hace la voluntad de Dios, como lo describe la oración que el Señor nos enseñó: hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. Entonces nosotros empezamos a mirar todo eso, y si usted recuerda lo que había ocurrido en Apocalipsis, o lo que estaba pasando, el contexto de Apocalipsis del libro, no era el mejor momento para la iglesia, en ninguna manera. Se estaba viviendo un caos, el imperio estaba persiguiendo a la iglesia del Señor. ¿Dónde se encontraba el apóstol Juan cuando estaba escribiendo este libro? Desterrado en una pequeña isla rocosa llamada Patmos.
Y seguramente la situación moral y espiritual de la iglesia no era la mejor. No era la mejor. De hecho, cualquiera podría pensar que todo lo que estaba ocurriendo en el universo en ese momento, en la tierra, era una anarquía total donde el caos se había apoderado del mundo, muy parecido a la situación descrita por Isaías en el capítulo 6, cuando aparece también, o cuando él tiene la visión del Señor siendo adorado por los ángeles. El rey Usías acababa de morir y parecía que todo se iba a derrumbar en pedazos. Es lo que estaba ocurriendo acá. También Dios consuela no a través de razones o una intervención inmediata de su poder, sino que empieza a consolar a su pueblo a través de una revelación de Él mismo, siendo adorado por los ángeles. Esto es bien importante porque muchas veces nosotros tratamos de ser consolados según nuestra propia manera de ver la vida y le pedimos a Dios una especie de milagros extraños en donde, Señor, consuélame, pero quitándome este dolor o dándome una alegría de esta manera, o queremos decirle a Dios cómo tiene que actuar en nuestra vida. No, Dios siempre muestra que Él consuela a sus criaturas a través de una visión gloriosa de Él. Ahora, nosotros es cierto que hoy en día no vamos a tener ese tipo de visiones que fueron exclusivas de los profetas y apóstoles, pero tenemos una visión gloriosa de Dios en su bendita palabra, que nos da suficiente tranquilidad para saber que Él es bueno, que Él es santo, 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 y que somos consolados por el que es santo, santo, santo. Dios tiene su trono establecido desde la eternidad y hasta la eternidad. Y escuche esto, Dios no ejerce un dominio simbólico sobre el universo, sino un dominio verdadero sobre toda criatura. Y Él se revela de esa manera. Cuando había caos en la tierra, ¿recuerdan cómo empieza el capítulo 4 de Apocalipsis? Sube acá. Es decir, la tierra puede parecer un caos, la iglesia puede parecer que no tiene orden, pero Dios sigue diciendo, yo tengo el control de todo el universo y por esa razón los seres vivientes, los ángeles, adoran al Señor, como se expresa en Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esto es una declaración magnífica de los seres vivientes y sobre todo de este atributo de la santidad de Dios. Este es el famoso trisagión, 3 santos, 3 veces santos, agios, la palabra griega para describir la santidad. 3 veces santos, ningún otro atributo, como dice también R.C. Sproul, pero en su libro La Santidad de Dios nos lo recuerda. Ningún otro atributo de Dios es llevado a este tipo de grado superlativo. Recuerden que en la Biblia cuando hay una repetición de algo es porque Dios lo está diciendo muy en serio. Dios siempre habla en serio. Pero cuando hay una repetición de algo, Dios está hablando muy en serio. Nuestro Señor Jesucristo diciendo, de cierto os digo. Sí, esto es serio. Pero ahora vemos a los santos serafines diciéndole al Señor, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y lo podemos comparar con lo que dice el texto de Isaías. Podemos notar a simple vista algunos aspectos relacionados con la adoración al Rey. En primer lugar, los santos seres adoran a Dios porque Dios es un Dios de orden. Pastor, ¿dónde dice eso? Eso no está en el texto. Del 1 al 3 vemos una iglesia, sobre todo en la última, Apocalipsis 1 al 3, sobre todo en la última iglesia, la de la Odisea, que se ha vuelto un caos en la tierra. Pero Dios muestra que todo el universo está bajo su cuidado. Adoran a Dios porque Dios es un Dios de orden. Ahora,
también es fácil observar que el Señor es adorado por su santidad. Y esto es lo principal de este coro. Adoran a Dios por su santidad. Esa repetición antifonal. Es decir, unos seres vivientes dicen santo, los otros responden santo y los otros cierran diciendo santo. Una repetición antifonal del coro angelical que expresan la gloria de Dios en su santidad. Y esta santidad, mis hermanos, es revelada a los hombres en medio del cántico de los serafines que volaban alrededor del trono celestial. Es aquí, en esta parte, donde si el Hijo de Dios no es un ser espiritual que entiende la palabra de Dios como la revelación de la gloria de Dios, va a naufragar. De hecho, el teólogo neortodoxo Karl Barth trató de sintetizar la gloria de Dios en una frase bastante ambigua. Dijo, Dios es el absolutamente otro. Y en ese momento de la historia, muchos intelectuales liberales y filósofos de la religión, cuando escucharon la frase o leyeron la frase, dijeron, wow, qué profundidad. Pero en realidad la frase no transmite nada. Por un lado, es bastante ambigua porque nos puede llevar a pensar en términos de agnosticismo, es decir, la idea aquella de que no sé si Dios existe, pero si existe no lo puedo conocer porque no tengo la suficiente capacidad o información para conocerlo. Pues bien, mi hermano, eso es una negación de la revelación de Dios. Pero por otro lado, esa frase nos puede poner en la triste condición de los filósofos que aparecieron en Atenas y discutieron con Pablo, que ni siquiera eran capaces de entender que hay un Dios todopoderoso que ha creado todas las cosas. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos replicar lo que Barth dijo sobre Dios y sobre la naturaleza misma de Dios. No. Nosotros sí sabemos que Dios es distinto a nosotros en muchas cosas, pero Dios nos creó a su imagen. Y de hecho, este atributo de la santidad de Dios está cercana a su pueblo en cuanto a la revelación del ser de Dios. Es cierto que la santidad de Dios, en cuanto a su comprensibilidad, infinitud y eternidad, es muy lejos, está muy lejos de nosotros en ese sentido. Pero en cuanto a que Dios no nos ha dejado sin revelación, no, Dios no nos ha dejado sin revelación. Nos ha comunicado su santidad a través de su bendita palabra y entendemos que la santidad de Dios lo llena todo, incluso más allá del universo. Pensemos que si, por ejemplo, la teoría de la inflación cósmica es cierta, es decir, Dios habló y el universo vino a existir, cuando llegó a existir el último astro en el último lugar del universo que nosotros ni siquiera conocemos hoy, a aquel lugar ya la santidad de Dios estaba allí, presente. Y no estaba presente como una parte de Dios, sino que estaba revelada en toda su gloria, la santidad de Dios. La santidad de Dios está presente aún donde los seres creados, visibles o invisibles, no están. Dios es santo, santo, santo por sí mismo. Es su esencia. Dios es santo, benditamente santo, y por eso es adorado. Dios, el Dios Todopoderoso, es santo y es digno de ser adorado porque es santo. Dios es adorado porque creó todas las cosas y todas las cosas las hizo buenas en gran manera. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El Padre es adorado por la creación. Estos seres vivientes que están allí adoran a Dios no solo por lo que Él es, sino por lo que ha hecho, su obra de creación, providencia. Estos seres son conscientes que era potestad del Todopoderoso que ellos llegaran a existir.
El Señor no tenía ninguna obligación de crear a estos seres magníficos. Y están completamente agradecidos con Dios por haber llegado a existir. Qué maravilloso es llegar a existir para la gloria de Dios. Qué hermoso. Y estos seres le dan la gloria a Dios porque existen. Y yo creo que no hay, en ese momento de la lectura, no hay seres más agradecidos que las huestes del Señor, quienes pudieron permanecer fieles. Todos sabemos que en la Escritura, Apocalipsis capítulo 12, se describe una guerra entre el dragón y el Señor, y dice que el dragón arrastró la tercera parte de las estrellas, siendo usadas las estrellas como símbolos de los ángeles. Dice que arrastró a la tercera parte de los ángeles en una terrible rebelión que llevó a la condenación a esa tercera parte de los ángeles y sin posibilidad alguna de redención. Pero a la mayoría de los ángeles, 2/3 partes, Dios les concedió el permanecer delante de Él. Sobre eso tenemos muy poco que decir. No sabemos si había un pacto de obras en ese lugar. Y aquí podríamos tratar de hilvanar muchas teorías, pero podríamos caer en la herejía y que Dios nos libre de esto. Pero el hecho es que sí, tal vez usted está pensando, entonces Dios predestinó a algunos ángeles para que permanecieran en dignidad y santidad. Amén. Dios también. Y de hecho, las confesiones históricas, como la confesión de Westminster, la de Savoy o la nuestra de Londres, 1689, tienen muchos textos bíblicos donde encontramos que estos ángeles que permanecieron en dignidad fueron predestinados por el Señor para que de esta manera lo alabaran por todas sus misericordias. Ahora, ¿dónde está la diferencia de valor que nosotros podemos ver en la Escritura? No con toda la claridad que quisiéramos. ¿Cuál es la diferencia de valor entre nosotros como hombres tan débiles y limitados y estos ángeles que permanecen en dignidad? Pues mis amados hermanos, que Cristo el Salvador murió por usted, por usted, por usted y por mí, para que nosotros tuviéramos vida eterna. Y el valor de la sangre del Hijo de Dios es infinitamente mayor a cualquier otro pago que se pueda dar en el universo. Y es por eso que nosotros alabamos a Dios. Entonces está muy claro que la adoración que aparece registrada aquí en el capítulo 5 es ahora al Cordero. ¿Se da cuenta? En el capítulo 4 se adora al Padre por todo lo que ha creado. Pero ahora en el mismo trono está el Cordero. Recuerdo cuando estaba empezando a estudiar teología, le preguntaba a uno de mis profesores, siempre estudioso, bien intencionado, muy sabio, pero se enredaba cuando hablaba. Pero cuando nos explicaba las cosas persona a persona, era muy claro. Yo le decía, ¿cuántos tronos hay en el cielo? Yo soy trinitario igual que tú, pero explícame. Uno. Me decía y tomaba el texto, mira, hay un solo trono. ¿Y cómo es esto posible? Dice, esto es una imagen, nadie sabe. Ningún teólogo sabe cómo es esto que al que está sentado en el trono y al Cordero estén en un mismo trono, en un mismo nivel de poder y autoridad. No lo sabemos. Es una imagen. Y es lo que vemos nosotros. Es una imagen, pero están al mismo nivel de poder y autoridad. Y por eso en el capítulo 5, versículos 12, vemos que en el versículo 12 dice, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Cristo es adorado ahora por la redención efectuada, la cual se contempla en la eternidad como un evento terminado.
Dios no está esperando que nos perfeccionemos a nosotros mismos para ver si tal vez podemos entrar a los cielos. Dios no está esperando que un hijo de Dios redimido por Él pase por un doloroso proceso en el purgatorio para ver si puede entrar a los cielos. Dios, por la sangre de Cristo, del Santo, 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 que se encarnó, por esa sangre preciosa, ha asegurado, escúchelo bien, ha asegurado la redención completa y total de todos y cada uno de sus hijos. Eso es hermosamente glorioso y para dar gloria, honra y alabanza al Dios Todopoderoso. Los ángeles en los cielos adoran a Cristo por su obra terminada. No le falta nada, solo que regrese y venga por nosotros, pero no le falta nada. De hecho, esa alabanza en los cielos es para adorar al que venció, al guerrero que ganó solo. Y no solo me refiero a la cruz del Calvario, me refiero a su entrada en el desierto, cuando venció a Satanás en medio de las tentaciones. Me refiero también cuando lo fueron a tentar para ver si era lícito dar tributo al César o no. O cuando uno de sus mejores amigos, Simón Pedro, intentó, influenciado por Satanás, hacerlo dudar de su propósito final. Y allí Pedro fue reprendido duramente por la temeridad de aquel apóstol, por querer decirle al Dios encarnado cómo efectuar su obra redentora. El Hijo de Dios, que esto quede como segunda aplicación, cumplió su labor gloriosa en la tierra, venció al diablo, que para hacer caer al Señor, ¿sabe cuántos pecados necesitaba Satanás para hacer caer al Señor? Uno. Con uno lo bastaba para hacerlo fracasar. Pero nuestro Dios, nuestro Señor, no puede pecar. No fracasó. Venció. Satanás necesitaba cumplir la ley, Adán necesitaba cumplir la ley, pero Satanás lo tentó y lo hizo caer. Y fue responsabilidad de Adán. Un solo mandamiento violó a Adán y vino todo el acabose para nosotros. Nuestro mejor hombre, nuestro representante en ese momento cayó. Pero Cristo el Salvador cumplió 633 mandamientos, 613, depende del cuchillo rabínico que utilice para interpretar la ley. Lo cumplió todo, desde la disposición misma del corazón. Nuestro Señor Jesucristo venció y por eso es adorado, porque nuestro Señor es campeón, más que vencedor, y en Él nosotros tenemos una grande victoria. Pero quiero tocar mi último punto en esta exposición, que es el coro angelical y la unión de todas las criaturas redimidas a una sola voz. Escuche el versículo 14, dice: los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. La parte final del texto base es una maravilla narrativa para los que se deleitan en la literatura apocalíptica, pues vemos una comunión gloriosa entre ángeles y hombres alabando la gloria del Señor. Ya habíamos dicho que los ángeles son los que permanecieron en su dignidad, en la santidad con que fueron creados. O tal vez serían elevados más allá de su condición inicial. No lo sabemos, por lo menos por ahora, en esta parte del universo. Pero lo que sí podemos decir es que tanto los seres vivientes como los ángeles y los ancianos son una representación simbólica de un conglomerado muchísimo mayor. A ver, y lo pongo más sencillo. Los 24 ancianos es la sumatoria de 12 más 12. Probablemente la representación de Israel, los 12 patriarcas, y la iglesia, los 12 apóstoles, 24, que adoran a Dios porque han sido redimidos.
Es decir, el número 24 sería el símbolo de plenitud del pueblo de Dios, de la iglesia redimida para la gloria de Dios. Creo que es una imagen bastante sencilla. De hecho, hombres como Hendrickson o Keith Steinmaker son muy cuidadosos y expresan estos símbolos de una manera bastante clara para nosotros. Son fáciles de leer o de seguir. Siendo así, podemos hacer una inferencia inversa, y es que si los ancianos, los 24, simbolizan la totalidad de los creyentes, ¿por qué razón los ángeles allí representados no representan la totalidad de la multitud de las huestes angelicales que adoran a Dios? Creo que sí, es una representación bastante clara. Es decir, que todas las huestes espirituales del Señor, los ángeles y la iglesia, a una sola voz, están respondiendo al coro de los serafines que vuelan delante del trono del Señor diciendo santo, santo, santo. Y por eso es que los seres vivientes responden aquí, amén, amén. ¿Qué están diciendo amén? Así es, el Señor es santo, santo, santo. Y los ancianos, los serafines dicen amén, los ancianos se postran. Y tenemos que decir que esto ocurre en la presencia misma del Señor, cuando la iglesia de Cristo es totalmente glorificada, sin relación con el pecado. ¿Sabe por qué razón hoy en día no podemos adorar con perfección? Por nuestro pecado. Y no se trata de si somos buenos cantando, tocando o algo por el estilo, sino que se trata de la perfección como deberíamos adorar al Dios Todopoderoso. Para adorar al Dios Todopoderoso necesitamos tener una visión bíblica del Dios Todopoderoso para adorarlo. Miren, uno de los retos más grandes para nosotros en los cánticos es cantar con el corazón al Señor. Y lo puedo decir ahora en los himnos. Podemos equivocarnos, porque, en fin, pero estamos llamados a cantar con el corazón al Señor. ¿Por qué? Porque hemos sido redimidos. Hemos sido redimidos por aquel que es digno. ¿Por qué razón adoran los ángeles? ¿Por qué razón adoran los ángeles? Adoran porque Dios es santo, porque Dios es bueno, porque ellos viven en la presencia de Dios. Y es un privilegio. Los ángeles son los testigos excepcionales de la redención de la iglesia y adoran a Cristo porque es el Redentor. Por esa razón adoran los ángeles, porque fueron creados para adorar a Dios. Pero mis amados hermanos, ¿sabe usted que el cristianismo es la única religión que adora con cántico vivo al Dios Todopoderoso? Los musulmanes tienen repeticiones. Uno no entiende árabe, pero cuando va pasando por algún lugar donde tienen una mezquita, en los minaretes, las torres, tienen colgados amplificación, y se escucha solo un lamento extraño, por allá un ruido rarísimo, en donde uno no sabe realmente lo que dicen, solo ve que es un cántico repetitivo y sin sentido. Pero el pueblo de Dios, antes de adorar, reflexiona. No es un canto irreflexivo. Reflexiona sobre quién es Dios. Primero ya entendemos que Dios nos ha salvado en Jesucristo, pero nuestro cántico no es un cántico irreflexivo. Adoramos a Dios porque Él es santo, santo, santo. Y esa santidad es eterna, y esa santidad es inmutable.
Y esa santidad Él la comunica a su pueblo. Y esa santidad, una vez comunicado a su pueblo, nos permite ver a Dios. Entonces, adoramos a Dios de manera poderosa, de manera reflexiva y para su gloria. No hay nada mejor para el hombre, no hay mayor esperanza que el que Dios Todopoderoso nos ha prometido estar con Él para siempre, en un lugar maravilloso creado por Él para su gloria, y poder alabar a Dios, porque para eso hemos sido creados. En nuestro sermón dominical de hoy vimos 3 aspectos relacionados con el coro angelical. Fueron ellos: el coro angelical, sus atributos y números en los cielos; el coro angelical, la razón de la alabanza y adoración al Rey; y tercero, vimos el coro angelical, la unión de todas las criaturas redimidas a una sola voz. Reflexiones finales para los no creyentes. Amigos, la palabra felicidad ha sido uno de los términos más abusados en nuestro tiempo. Por ejemplo, se dice que una persona solo puede hacer algo si esto produce felicidad, la cual se entiende como sinónimo de alegría. El hecho es que los hombres solo podemos ser felices si hemos sido alcanzados por Cristo, puesto que la esperanza de la vida eterna es el mayor estímulo para toda criatura. Así como los ángeles que adoran al Señor son eternamente felices, pecador, solo serás feliz el día que vengas a los pies de Cristo. Arrepiéntete, corre a Él. Ahora, para los creyentes, hermanos, únicamente un hijo de Dios puede deleitarse en las promesas de gloria que el Señor nos ha dado en Jesucristo. Cualquier otro intento de reemplazar la visión del Rey en su trono con elementos o eventos temporales no deja de ser una ilusión que hombres impíos quieren que bebamos, pero los creyentes deseamos a Cristo, y la única razón por la que vivimos es para verle a Él en gloria. Amén.